Listo, muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por compartir y estar este ratito con nosotros, con el equipo nuevo. Y vamos a dar inicio a una charla que espero sea de interés para vosotros, tanto para el campo del acompañamiento como para trabajo personal vuestro para desarrollo, crecimiento. Yo creo que eso sí, es verdad que a todos nos une la inquietud de lo que es la terapia, lo que es acompañar al otro, lo que hay detrás del síntoma de la enfermedad y las técnicas de acompañamiento y cómo han evolucionado, ¿verdad que sí? Pues no podemos hablar hace una década de todo lo que hoy hemos conseguido avanzar y eso incluye también a las terapias alternativas, holísticas, integrativas, como le queráis llamar. Pero no dejan de ser un campo que cada vez está en auge y que despierta mucha inquietud cada vez más a esos pacientes que van buscando pues una opción que complemente pues la terapia común y que ya conocemos y habitual. Bueno, antes de empezar, quiero iniciar la sesión de hoy de una manera un poco diferente. Si me permitís, os voy a contar un pequeño cuento, un fragmento, que creo que resume muy bien, de una manera muy clara, lo que vamos a trabajar aquí hoy. Vamos a empezar con ese cuento de El despertar de Elvira. Vamos a ver qué nos cuenta, qué nos dice el cuento. Y empieza así, dice: Elvira era una terapeuta con manos expertas y un corazón generoso, pero últimamente sentía que su consulta se había vuelto pesada. Las palabras de sus pacientes parecían chocar contra un muro invisible y ella se sentía como si estuviese intentando moldear arcilla seca que se agrietaba bajo sus dedos. En la quietud de su gabinete de paredes grises, Elvira suspiraba sintiéndose tan estancada como las historias que escuchaba cada día. Esa tarde llegó Marcos. Él siempre cargaba con la misma tristeza densa, un bloque de arcilla gris que no lograba suavizar. Por más que hablaba de su pasado, la raíz de su dolor seguía oculta, enterrada en un lugar donde las palabras convencionales no podían llegar. Elvira lo miraba y sentía la frustración de no tener las herramientas adecuadas para ayudarle a esculpir una vida diferente. Una noche, mientras buscaba respuestas en la luz tenue de su estudio, Elvira encontró una puerta hacia una nueva comprensión. Se trataba del máster de biodescodificación e hipnosis clínica de Noelia. Al leer el programa sintió un chispazo de esperanza. No se trataba solo de escuchar, sino de descifrar el lenguaje secreto de los síntomas y de entrar en el suave trance donde el cambio es posible. Elvira se sumergió en el aprendizaje con Noelia Bonifacio. A través de la pantalla, la voz de su mentora era como agua tibia que ablandaba el barro más endurecido. Elvira aprendió a buscar el origen transgeneracional de los conflictos y a utilizar la hipnosis para hablarle directamente al inconsciente. Poco a poco, su propia percepción comenzó a transformarse, llenándose de matices y nuevas texturas. La primera en notar el cambio fue Sofía, una paciente que llevaba años atrapada en el mismo ciclo de ansiedad. Elvira, con una nueva calma, la guió hacia una relajación profunda. Utilizando la técnica de hipnosis clínica aprendidas, ayudó a Sofía a descender a los niveles más tiernos de su mente, donde las viejas formas podían ser modeladas sin miedo. Con Marcos, Elvira aplicó la biodescodificación. Juntos rastrearon el origen de aquel bloque gris que él cargaba. Descubrieron que no era suyo, sino una herencia de silencios de sus ancestros. Al ponerle nombre y sentido biológico al síntoma, el bloque empezó a perder su peso. Marcos no solo hablaba, por primera vez estaba procesando su historia a un nivel celular. Sofía comenzó a florecer. En cada sesión, las capas de plastilina gris que la envolvían se desprendían, revelando colores vibrantes que ella misma no sabía que poseía. Su ansiedad, que antes era una masa informe, se convirtió en una energía creativa que utilizaba para reconstruir su presente. Elvira observaba conmovida cómo la transformación era real, profunda y duradera.
Marcos, por su parte, ya no caminaba encorvado. El pesado bloque se había transformado en una pequeña esfera de luz que ahora llevaba con ligereza. Gracias a las herramientas del máster con Noelia Bonifacio, Elvira había logrado que él encontrara el interruptor para apagar un dolor que ya no necesitaba cargar. El cambio en su postura era el reflejo de una sanación total. Un día, Sofía llegó a la consulta solo para darle las gracias. Le entregó a Elvira una pequeña flor modelada a mano, un símbolo de su nueva vida. Me has devuelto a mí misma, le dijo con lágrimas que brillaban como cuentas de cristales. Elvira sintió una gratitud inmensa hacia Noelia y hacia su propia valentía por haber buscado nuevas formas de sanar. Elvira volvió a sentarse en su sillón, pero el gabinete ya no era gris. Estaba lleno de colores, de las historias transformadas. Ahora sabía que no solo era terapeuta, sino una arquitecta del alma, capaz de guiar a otros hacia su propia luz. Con confianza renovada, Elvira abrió su cuaderno y comenzó a escribir lista para moldear el futuro junto a sus pacientes. Bien, espero que os haya gustado porque por ese mismo motivo, os vengo a presentar el máster de hipnosis clínica, de biodescodificación e hipnosis clínica. ¿Se ve, Kiko? ¿Se puede ver mi presentación? Perfecto. Bueno, lo he titulado Transformar vidas con método nuevo, porque hemos podido observar con este relato que os he contado cómo conseguimos transformar profesionales en su propia metodología adquiriendo, adaptando nuevas herramientas y nuevos métodos de trabajo, y también para aquellos que quieran iniciarse en un campo tan maravilloso como es el acompañamiento terapéutico. Y yo creo que a todos nos conmueve el ver historias y conocer finales felices, ¿verdad? Como bien nos gusta en la literatura y en el cine, pues que todo tenga un bonito final. Y los profesionales en el campo de la terapia, lo que nos gusta es que nuestro paciente se sienta bien acompañado y que tenga buenos resultados, porque eso nos satisface a nosotros también como grandes profesionales. Bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es Noelia Bonifacio, soy CEO en Nuevo Institute y creadora del método nuevo y del máster que hoy os vengo a presentar. Mi titulación especialmente es la licenciatura de Psicología Clínica en México por la ULA y el grado de Psicología que me saqué aquí en España por la Universidad de la UNIR. Tengo el máster en psico-oncología, que es mi especialidad, y el máster de Psicología de la Investigación por la UNED. Estudié diplomado en descodificación biológica, doctorado en hipnosis clínica, máster en hipnosis ericksoniana, máster en coaching con programación neurolingüística, curso avanzado de Theta Healing y luego otros estudios reglados que son la licenciatura en comunicación audiovisual por la Universidad Politécnica de Valencia y el diplomado de trabajo social por la Universidad de Valencia. Como podéis observar, la formación la he creado, la doy yo y por supuesto creo que estaréis muy bien acompañados. ¿Qué es biodescodificación? Bueno, alguno de vosotros imagino que ya lo sabréis, otros posiblemente sintáis la curiosidad de saber qué es lo que hay pues detrás de ella, ¿no? Yo digo que es el mapa. ¿Por qué es un mapa? Porque nos enseña a ver qué es lo que hay detrás de todo síntoma y enfermedad. Parte sobre todo la biodescodificación, también conocida como descodificación biológica, también conocida como nueva medicina germana, o bioneuroemoción. Al fin y al cabo, cada uno le da su propia sello, pero yo creo que biodescodificación y nueva medicina germana son los dos nombres más popularizados. Así que cuando hablo de biodescodificación, estoy hablando de Jame y estoy hablando de nueva medicina germana. Eh, ¿Cuál es la base que hay detrás de este mapa de conocimiento? Pues que toda enfermedad parte de un shock y tiene un sentido biológico. Que el síntoma no es algo erróneo, no es algo que viene azarosamente, ni que nos castiga la divinidad por lo malos y pecados que hacemos, sino todo lo contrario, sino que es una respuesta adaptativa de supervivencia frente a situaciones que el ser humano ha vivido y que no ha sabido gestionar. ¿Mm?
Aquí existe una relación muy importante que trabajamos desde la psique, el cerebro y el órgano. Es decir, lo que la persona vive psíquicamente tiene un impacto en el cerebro, falta una E, disculpad esa rata, y luego pues un efecto en un órgano muy concreto según el shock biológico que la persona esté viviendo. Aquí cada tejido de nuestro cuerpo, ya sabéis que nuestro cuerpo está conformado por células, las células conforman tejidos, los tejidos conforman órganos y los órganos sistemas. Y todos los sistemas, el ser humano. Bueno, pues partimos de la base de conocer cuál es bueno, el tejido que hay detrás implicado, porque nos estará hablando también de qué tipo de células y qué función tienen estas células y a partir de ahí pues podremos trabajar con el conflicto. En la biodescodificación, un conflicto no aparece detrás de un tejido de manera tampoco como simbólica o figurada, que es una de las cosas que me he encontrado últimamente que me ha sorprendido. Es decir, el cuerpo no ejecuta un síntoma o una enfermedad de manera simbólica, sino que hay detrás un programa con muchos sentidos. O sea, el sentido es aplastante cuando nos damos cuenta de que el cuerpo está asistiéndonos, pero no de una forma figurada, sino de una forma real, concisa y aplicable. Por ejemplo, si hablamos del estómago, en el estómago hay muchos tejidos, pero en gran parte, si tuviéramos que ponerle un título a la película del estómago, por supuesto, sería la de digerir. Con lo cual, personas que tienen patologías en el estómago, ya sabemos que está relacionado con una situación indigesta. Os lo estoy diciendo de una manera muy amplia. ¿Por qué? Porque sé que existen en Internet, hoy con el chat GPT, podéis encontrar pues respuesta a muchos de los síntomas. Solo tenéis que poner como en un diccionario, ¿no? ¿Qué significa esto? Como un diccionario de interpretación de los sueños. ¿Qué significa esto? Y enseguida ¡prum! Nos da la respuesta. Pero esto no es bastante. Seguro que muchos de vosotros ya habréis curioseado y diréis, vale, bien, yo lo sé, pero sigo igual, ¿verdad que sí? Bueno, pues podemos ver muchos diccionarios. Nos pueden decir qué conflicto hay detrás de un síntoma y una enfermedad, pero no es suficiente, ¿verdad? Por ejemplo, el estómago nos ayuda a digerir situaciones reales o simbólicas. El pulmón nos ayuda pues a respirar. ¿Eh? Sabéis que podemos estar mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, más tiempo sin comer, podemos estar tiempo sin beber, pero ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? Así que lo más vital en el cuerpo humano es respirar. Cualquier patología, bueno, muchas de las patologías de los pulmones hablarían de miedo. Miedo a morir sería una parte muy concreta, que serían los tejidos alveolares, pero las células alveolares, perdón. Pero bueno, podríamos decir que el pulmón me permite respirar, con lo cual el antagónico sería el miedo a la muerte. En la piel, que es el contacto, estaremos hablando de las rupturas de contacto, también a grandes rasgos, porque la piel tiene diferentes capas. Y la espalda, pues todo lo que son dolencias, molestias, es el peso, las responsabilidades que la persona lleva, teniendo en consideración que la parte de la espalda tiene diferentes áreas y zonas, ¿eh? Pero como podéis observar, es un mapa, es un estudio muy profundo, que nos dejó el doctor Hammer en su día y que a día de hoy pues, ha ido ampliándose y ha ido mejorando y no dudo que siga creciendo porque es una metodología muy amplia y con mucho sentido, donde vamos a trabajar el inconsciente biológico. Si sabéis, el inconsciente, nuestra psique, se divide en parte consciente y parte inconsciente, ¿no? Lo consciente es lo que sabemos de nosotros mismos, que más o menos se habla de un 3, un 5%. El resto es inconsciente. Tenemos el inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, el inconsciente biológico. ¿M? Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que hacer nuestro abordaje terapéutico. Porque si solamente nos quedamos en la superficie, en ese 3 o en ese 5%, nos perdemos mucho, mucha información. Por eso hay muchas terapias que se vuelven lentas, que no tienen resultado, que los pacientes están durante un largo tiempo, ¿eh? Y
tenemos que conseguir pues entender y sumergirnos en ese inconsciente biológico. La comprensión en él es muy importante y también es muy importante pues tener conocimiento para poder abordarlo, ¿eh? Y trabajarlo. El origen programante lo vamos a encontrar, es decir, aquello que programa el futuro síntoma o enfermedad es un halo que ya acompaña a la persona durante más tiempo que el desencadenante real de su síntoma o enfermedad. Y aquí es donde nos vamos a tener que, bueno, vamos a tener que hacer un viaje al pasado de nuestra propia historia para encontrar esos traumas, esos duelos no cerrados, esas lealtades que traemos de nuestro sistema familiar y estos conflictos heredados de nuestros ancestros, que en muchas ocasiones pues, no han sido elaborados, y ese es nuestro trabajo para poder finalmente hacer un cierre completo y poder vivir nuestra propia vida, sin necesidad de arrastrar cadenas del pasado que no nos pertenecen. La biodescodificación a grandes rasgos, podríamos decir, la metodología de trabajo que me permite darle sentido y comprensión a aquello que el paciente me va a traer. Por experiencia, os puedo decir que he tenido muchos pacientes que han venido de otros profesionales diciéndome que no han podido trabajar su síntoma, no saben cómo trabajar su síntoma, no tienen las herramientas o no se puede trabajar. Y cuando han venido a terapia, por supuesto, la biodescodificación siempre nos da esa respuesta certera, exacta del tipo de conflicto que la persona trae y que nosotros tenemos que ser el espejo en el cual se pueda ver para poderlo trabajar. Junto con la biodescodificación tenemos una técnica que es muy poderosa. Es la hipnosis clínica. Yo digo que la hipnosis es el vehículo, ¿no? Tenemos el mapa, tenemos el tesoro y necesito un vehículo para poder llegar a él. Pues la técnica que vamos a utilizar, la herramienta va a ser la hipnosis clínica. Es una herramienta terapéutica utilizada por profesionales de la salud y terapeutas ¿eh? Debidamente formados. Esto es muy importante porque para que la hipnosis tenga buenos resultados, el terapeuta tiene que estar bien formado en esta técnica para inducir a un estado de atención focalizada y concentración profunda en el cual la persona es más receptiva a determinadas intervenciones psicológicas con fines terapéuticos. No es un estado de inconsciencia ni de pérdida de control, sino una forma particular de funcionamiento de la mente reconocida y estudiada dentro de la psicología clínica. De hecho, la hipnosis nace dentro del campo de la psicología y de la medicina. ¿Eh? Bien, vamos a ver un poco más sobre la hipnosis clínica. Cuidado porque alguien está tocando la tablet y la pantalla y se marca. Si por favor podéis tener cuidado. Bien, continuamos. Vamos a ver esas partes importantes que tiene la hipnosis clínica. Por ejemplo, la idea central sería que durante la hipnosis clínica tenemos la atención, se focaliza, se centra en un punto concreto de la terapia. Disminuye el ruido mental y la distracción externa. Cuando la persona está en hipnosis, ya puede pasar fuera, a veces un ruido tronador, puede estar en un estruendo, una tormenta, que si la persona está viviendo la experiencia, puede estar completamente centrada en ella. Aumenta la capacidad de imaginar y de respuesta emocional. La persona mantiene conciencia, voluntad y control. En este estado, el terapeuta puede trabajar pues, los recuerdos que trae la persona, que a veces los trae en una profundidad que hay que saber emerger, y que para eso pues, la hipnosis clínica es una de las mejores herramientas. Luego podemos trabajar las emociones, la gestión de las emociones, las sensaciones corporales que el paciente presenta, patrones de pensamiento y de conducta. Por supuesto, todo eso pues, con un objetivo terapéutico muy concreto. ¿Qué no es hipnosis clínica? Tenemos que tener claro que la hipnosis clínica no es espectáculo. ¿De acuerdo? Eso es algo que como futuros profesionales debemos de descartar. La medicina, la hipnosis de espectáculo, porque no es lo que pretendemos. La hipnosis clínica está centrada, como ya os he dicho, en la búsqueda de objetivos terapéuticos.
La hipnosis clínica no es sueño, ¿eh? No es control mental y no es pérdida de conciencia. Tenemos que quitar esos mitos que no son verídicos. Un ejemplo narrativo sería, imagina a un paciente con fobia a volar. Sabe racionalmente que el avión es seguro, pero su cuerpo reacciona con pánico. El terapeuta puede guiarlo a un estado de profundidad donde, un estado profundo, donde el miedo se observa con distancia, se reprograman respuestas automáticas, se introducen nuevas asociaciones emocionales de calma y control. El objetivo es modificar la respuesta emocional. Fijaros que en este caso el paciente puede venir con esta fobia. De hecho, yo recuerdo un caso de una chica que se iba a Australia con la familia, con sus hijos y el marido, y tenía pánico a volar. Y me dijo: "Uf, Noelia, digo, es que tengo tan ilusionadas a la familia y a los nenes que es que, claro, tengo que quitarme este miedo a volar". Y lo trabajamos con 4 sesiones y pudo viajar. La verdad es que antes de irse de viaje, ella ya sabía que algo en ella misma había cambiado. Ya me dijo, noto, tengo la percepción de que ya lo veo, lo siento diferente y sé que algo en mí ha cambiado. Y de hecho pudo hacer su viaje a Australia, y superó ese miedo a volar y esa fobia que ella tenía con muy buenos resultados. Bueno, la hipnosis clínica se usa para todo. Yo aquí os he puesto detalladamente 6 puntos porque son los que, a ver, los que más se conocen dentro del campo de la hipnosis, los que más estudios ha habido en relación a ello, pero la hipnosis clínica se aplica en todos los campos. Se utiliza especialmente en trastornos de ansiedad y fobia, manejo del dolor crónico, trastornos psicosomáticos. Psicosomático significa psique y soma. Es como la expresión de nuestras vivencias personales tiene un impacto en nuestro cuerpo a base de síntomas o enfermedades. También para estrés y trauma, para adicciones como tabaco, atracones, trastornos de la alimentación, etcétera. O para procedimientos médicos, gente que a lo mejor pues vaya a someterse a una cirugía o gente que quiera que el tratamiento tenga pues bueno, que sea coadyuvante, ¿no? Que ayude al tratamiento que esté llevando en ese momento. La hipnosis está en estos casos comprobada científicamente, ¿eh? Tiene base científica y ética, cuenta con respaldo científico. Está reconocida por la Asociación, por el APA, de Psiquiatría Americana, y su aplicación está sujeta a criterios éticos y deontológicos. O sea que se utiliza en profesionales, se utiliza en la medicina, se utiliza en hospitales para no utilizar tanta anestesia como hipnoparto también se ha utilizado. Bueno, yo diría que es una de las grandes técnicas que tenemos hoy en día para poder trabajar en el campo de la terapia. Tanto la biodescodificación como la hipnosis clínica son dos aliados que van a potenciar vuestros resultados de una manera increíble. Y para eso, imagino que ya todos vosotros os habréis descargado el máster de biodescodificación e hipnosis clínica, donde habréis visto pues todo lo que vamos a abordar con esta formación, sin olvidar que se basa, que tiene un respaldo con una metodología que he ido desarrollando durante todos mis años de experiencia terapéutica, que es el método nuevo. El método nuevo es un método muy exclusivo en el que aúna la biodescodificación con la hipnosis para reprogramar el subconsciente, para encontrar cuál es el punto exacto que tenemos que resignificar y reelaborar, y lo vamos a hacer con el uso de la terapia breve de alto impacto. Es un método muy estructurado que se basa en estos 3 pilares y que durante la formación iremos conociendo y aprendiendo, aplicando para conseguir pues que tengamos los resultados deseados. Es decir, no solamente vamos a aprender
biodescodificación e hipnosis clínica, sino que vamos a unirlos con un método que va a potenciar ambos para lograr los objetivos que deseamos. El máster de biodescodificación e hipnosis clínica está diseñado para que tengáis éxito, porque fijaros, yo nunca me he tenido que hacer publicidad para que la gente me conozca y venga a la terapia. ¿Por qué? Porque los resultados los he tenido con mis pacientes. Un paciente que se va contento es un paciente que te va a traer gente. Y el boca a boca es lo que más hace en el campo de la terapia. Porque sabéis perfectamente que cuando estáis con amigos, con familiares, pues muchas veces se hablan de situaciones. Oye, mira, estoy pasando ahora mismo una separación, no me encuentro muy bien. Oye, pues yo conozco a este terapeuta, la verdad que tuve eh, muy buena respuesta, muy buena solución con él o con ella, te aconsejo que vayas y de esta manera es como realmente vamos a crecer en este campo, que yo sé que todos estamos aquí, aparte de que nos gusta, porque queremos tener resultados, porque esos resultados va a ser una profesión que nos va a dar la solidez que necesitamos para tener pues nuestro estilo de vida, porque todos queremos un estilo de vida que bueno, que nos traiga beneficios, ¿no? No solamente beneficios a nivel bienestar de conciencia por los resultados que estamos haciendo, sino beneficios también por nuestra profesión y una economía que nos pueda dar sustento a nosotros y a nuestra familia. La modalidad de este máster es online, todo el campus es virtual, con teorías y prácticas en vivo, y nos vamos a ver una vez al mes, viernes y sábado, con un horario que se ajuste bien tanto para hemisferio norte como para sur, y podamos ajustarnos en horarios, horarios de tarde en España, horarios de mañana en Latinoamérica, y así podamos encontrarnos en vivo por Zoom, como estamos haciendo ahora, para dudas, prácticas, casos en vivo que también vamos a tener con pacientes reales. Y esta formación se integra en 15 meses, 35 temas, para que podáis poco a poco ir aprendiendo, leyendo, viendo los vídeos y conectándoos. La certificación es una doble certificación internacional porque contamos con dos titulaciones, biodescodificación y hipnosis clínica, eso tenedlo en cuenta. No estáis estudiando una sola titulación, son dos en un solo máster. E internacional porque tenemos el aval de la IHA, que es la Asociación Internacional de Hipnosis Americana, ellos sellan nuestros títulos para darle el valor que se merece como una hipnosis clínica internacional. La enfermedad es el mensaje, la biodescodificación y la hipnosis clínica son el código para descifrarlo. Las clases vais a empezar ya desde el primer día a poder aplicar vuestro conocimiento. Serás terapeuta desde el primer momento, no tendrás que esperar meses o años a sentirte tranquilo, seguro en la terapia y lograr pues tener buenos resultados. Tendrás una formación completa sin vacíos, sabrás exactamente qué hacer en cada sesión, dominarás herramientas que otros terapeutas desconocen, biodescodificación, hipnosis clínica y terapia breve de alto impacto en un solo máster. Recibirás supervisión constante. Siempre habrá un tutor experto guiándote en todo momento para resolver tus dudas y pertenecerás a una comunidad de terapeutas profesionales. Nunca estarás solo en tu camino de aprendizaje. No es te damos las claves, entras y nos olvidamos de ti, sino que siempre vamos a estar ahí a tu lado en todo momento. Precio. Aquí Kiko será el que os dará toda la información detallada, puesto que tenemos diferentes modalidades. Pensad que esto no es un curso, eso lo tenéis que tener muy claro, porque cursos vais a encontrar un montón de cursos, tanto de biodescodificación como de hipnosis. Esto es un máster, es una maestría. Aquí vais a salir maestros. Si lo que queréis es un cursito barato, lo podéis hacer con cualquier escuela
y vais a salir igual como habéis entrado, es decir, a la hora de aplicarlo tendréis un script sin sentido, sin resultados terapéuticos. En este máster os aseguramos los resultados porque sabemos que cuando se termina la persona tiene que estar segura de su método para poderlo aplicar y encima pues tener beneficios de ello. Así que no estaríamos hablando de cualquier cosa, estaremos hablando de una inversión de futuro en vuestra profesión. Formación online, pero también en vivo y en directo. Se graban las clases de tutoría que haremos para casos prácticas. Al final del máster se hace una jornada presencial mm, que no es obligada, sí es, a ser posible, interesante que podáis venir. Es una jornada presencial que haremos en la ciudad de Valencia y haremos en la Ciudad de México. Ya se da fecha en función de cómo vayáis vosotros terminando con el máster. Y ese será un día para hacer pues toda una jornada donde podamos estar en comunidad, podáis veros en persona con todos los compañeros y podamos hacer, pues haremos también prácticas en vivo, haremos hipnosis en vivo y será una jornada de encuentro pues maravilloso para todos aquellos que se animen a venir ese día con nosotros. Una formación diseñada para transformar tu vida y tu práctica profesional desde el primer momento. Las plazas son limitadas, así que ya quedan poquitas. Sabéis que estamos ya cerrando la inscripción del G16, así que yo os animo a que no perdáis esta oportunidad. Tenemos las tres certificaciones que estáis viendo abajo: la Asociación Internacional de Hipnosis Clínica Americana, APEM, la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia, y luego pues nuestra titulación, por supuesto, que también está reconocida como una de las mejores y más excelentes de hoy en día. Y bueno, si eliges avanzar con nosotros, y lo haces antes del 31 de enero, vas a recibir tres libros, ¿eh? Son mis tres libros. El primero es Sin Límites, donde cuento mi experiencia a través de la enfermedad y cómo logré pues encontrar un nuevo estilo de vida. Es un libro autobiográfico. El segundo es El Método Nuevo, explica a detalle toda la metodología de aplicación en el campo de la terapia. Y por último tenemos el Manual de Biología Emocional. Tres libros, tres miradas, tres propósitos. Para aquellos valientes que tengan claro que quieren acompañarnos en este viaje, que ya estamos ahí, a punto de iniciar. Aquí tenéis los teléfonos por si queréis poneros en contacto con nosotros, aunque imagino que ya muchos de vosotros ya los tenéis. Para aquí España podéis llamar al 671-086358 o también mensaje por WhatsApp. Y para los que estéis en México, al 56 10 24 05 20. También para poderos comunicar por WhatsApp para todo lo que necesitéis. Tenéis nuestra web, tenéis nuestro correo y toda la información. Si no tenéis el dossier, os animo a que lo descarguéis en cuanto os sea posible. Así que sin más dilación voy a dejar ya de grabar y pasamos a las preguntas, a las dudas y las preguntas que siempre pues suscitan que podamos aclarar algunas cuestiones que puedan quedar pendientes sin revisar. Voy a detener la grabación